decir voy a innovar porque sí, ¿no? Sino que siempre producía a esa generación, compartían esa necesidad, ¿no?, de estar al servicio de la industria y con ello de la sociedad, ¿no? Tener claro que la función no es para decorar, o sea, si contaban con el arte es porque realmente eran sensibles. No está reñido el ser sensible con el ser ingeniero, ¿no? Tenían que decir muchas veces algunos, ¿no? También, y en el año 96 creo que fue recordar que es cuando empezó, en el 97 una exposición en las arquerías de los nuevos ministerios en Madrid, ¿no? Miguel Fisac también nos legó, ¿no?, pintura, tenía esa inquietud, ¿no?, de la pintura. Y bueno, esa es la última imagen, ¿no? Es la última imagen del relevo, ¿no?, del relevo de que se siga ejecutando esa patente de Miguel Fisac y de que nos ayude a de verdad demostrar, ¿no?, que toda la obra de esta gente, que todo el tema del postesado, del prefabricado, es realmente un tema vigente, y que si no es vigente tenemos que hacerlo vigente, porque desde el estado de nuestra libertad lo que estamos dando es pasos hacia atrás, ¿no? Entonces la libertad hay que dirigirla, y hay que dirigirla hacia adelante, aprovechando la parte del legado histórico que realmente es válida, ¿no? Bueno, yo creo que le cedo la palabra. Bueno, el caso es que en esos años 90 vuelve de alguna forma a incentivarse, y Fernando se acerca, yo creo que fuiste tú, ¿no?, personalmente, que te acercaste por ahí por el estudio, sí, y animaste otra vez al viejo maestro, ¿no?, a que tomara ahí las riendas del estudio, y entonces nos pueden contar de primera mano cómo era el trabajo con Miguel Fisac, cómo era esa última patente que deja vigente y cuáles son los problemas con los que te estás encontrando ahora desde tu estudio profesional para desarrollar, y en qué consiste, ¿no?, en qué consiste. Bueno, pues buenas tardes. Primero agradecer a Marta y a Raquel, al colegio, y a Fermín que nos haya invitado, a mí y a mi socia, que no ha podido venir porque ha tenido un niño hace unos días, pues a contar algo sobre la obra de Miguel. Y bueno, y la idea de esta charla, que tiene por título La vigencia de las ideas, pues nos viene muy bien. Además, Pepa pues lo ha encauzado muy bien, porque es cierto que ese camino que empezó Miguel dándole importancia a las estructuras en un primer momento, que él le llamaba de desorientación, después enlazó con la obra de Asplund, y después empezó a entrar ya de una manera más fuerte con las estructuras, incluso hasta el final, que veremos ahora, sus últimas obras, aún pues algunas sin acabar, porque estamos con ellas donde ya todo es estructura, y toda la decoración se hace desarrollando los potenciales estéticos de la propia estructura, ¿no?, sin ninguna superposición, ¿no? Pues todo ese planteamiento en la obra de Miguel ha sido muy lineal, o sea, ha tenido una constancia a través de los años, hasta llegar a lo que quería contaros esta tarde, que es su último invento, que le llamamos arquitectura vertida, que es un invento que Miguel patentó hace 13 años y que engloba de alguna manera todos los inventos anteriores de Miguel en una sola pieza, que sería el panel arquitectura vertida, donde se hablarán, o veréis ahora, el tema de la estructura aligerada, la estructura hueca, el tema de los acabados, y bueno, y una serie de cosas que os contaré ahora, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar con Miguel en el año 99, y bueno, pues hasta una semana antes de morir seguimos con él, y ahora seguimos con su mujer, que forma parte del estudio de alguna manera, con Ana María Badel, que bueno, sabe, pues imaginaos, pues ha estado 40 años con Miguel, y sabe muchísimo de arquitectura. Ella es escritora, pero vamos, se viene a las visitas de obra, nos aconseja, es una persona encantadora, ¿no? Sí, que pudo llevar 50 años. No, 50 no, se casó en el 55. En el 55, sí, pues 50 años. Sí, 50 años. Y bueno, en la imagen se ve a Miguel, a Sara González Carcedo, mi socia, y a mí pues, trabajando con Miguel en el estudio, ¿no? Entonces, lo que os voy a contar es Pepa ya ha hablado algo de las viviendas en cadena, de las viviendas del otro concurso,
Miguel ha tenido una preocupación siempre, y es una frustración para él, fue una frustración el poder desarrollar poco la vivienda social, que era un tema que realmente le ha interesado siempre, ¿no? Dándole vueltas al tema de la vivienda social, Pepa lo ha bocetado un poco, ¿no? Pues en las primeras viviendas en cadena era una época en España donde no había técnica, pero había mucha mano de obra. Entonces, el sistema, con esa manera tan clara que tenía Miguel de plantear los problemas, lo fundamentó en sistemas de trabajo, en equipos de trabajo que hacían portajos, tantas casas en tantos días y tal, ¿no? Pero sin ningún alarde técnico, ¿no? Años después, 50 años después, todo había cambiado. O sea, la técnica estaba esperando de alguna manera en las empresas prefabricadoras y lo que no hay es mano de obra, ¿no? La mano de obra ahora mismo, bueno, sabéis que todos los que seáis profesionales, bueno, sabéis cómo funcionan a los contratistas, cómo no hay albañiles, son parados, provoca accidentes de trabajo, que no sepan moverse por andamios, y era un tema que a Miguel le preocupaba bastante, ¿no? Entonces, Miguel viajó mucho por países del este estudiando prefabricado y se dio cuenta que uno de los grandes problemas del prefabricado era el tema del peso de las estructuras, el excesivo peso de los paneles prefabricados, ¿no? Entonces Miguel, en el año, no recuerdo aquí, no lo veo bien, en el año 97 patenta este invento, que parece una tontería. Sabéis que patentar una cosa es muy complicado, sobre todo si es una patente de invención. Significa que no hay nada igual patentado en el mundo. Y lo único que patenta Miguel es un encofrado permanente que forma toda la fachada y toda la estructura del edificio y capaz de llevar instalaciones, huecos para puertas, incluso las puertas colocadas, carpinterías, y totalmente terminado hacia el interior y el exterior, ¿no? Estuvimos 2 o 3 años viendo de qué material podían ser estos paneles. Estudiamos sistemas de Biroc, Naturbex, compuestos de madera y sílice, o cemento y sílice. Y al final dimos con el sistema del panel de doble capa que existe en el mercado, se fabrica mediante unos carruseles, que consiste en hormigonar en fábrica 2 caras en mesas paralelas, de manera que ambas caras son fondos de molde, lo que te permite, y aquí es donde se introduce también el otro invento de Miguel, que lo llegó a patentar también, que ha enseñado Pepa unas imágenes que le llama hormigón flexible, ¿no? Que es curioso porque es una manera muy de Miguel de abordar los temas, ¿no? Miguel lo que pretendía en aquella época, pues los encofrados buenos se pretendían que eran los que sacaba la veta realmente de la madera, de las tablillas, y para eso se mojaban, se intentaba que pero realmente lo que se conseguía con esto es darle al hormigón un acabado de madera. O sea, imitaba al encofrado, se le daba al hormigón un acabado que no era el genuino del hormigón. Eso es lo que planteaba Miguel, ¿no? Entonces, Miguel, dándole vueltas al asunto, llegó a la conclusión que el acabado genuino del hormigón es aquel que recuerda su propia genética, o sea, que un día fue un material blando. Entonces, haciendo la obra en el MUPAC, le dijo a unos obreros que hicieran un agujero en la tierra, puso unas armaduras en el suelo y le colgó un plástico. Y vertió hormigón, y al desencofrar aquello se dio cuenta que era una maravilla, ¿no? Tenía un brillo impresionante, y solo por la presión del hormigón contra el plástico, un polietileno vulgar y corriente de 100 o 200 micras, ¿no? Entonces, al final se consiguen unos acabados que solo los puede tener el hormigón. Yo creo en ese planteamiento de Miguel, creo realmente que es el acabado genuino y único, el único acabado que puede tener el hormigón. Vamos, es el hormigón el único material que puede tener ese acabado, ¿no? Entonces, en estos moldes, estos son unas imágenes, unos render, donde se simula lo que es la fabricación de estos paneles, ¿no? En el fondo de molde no se ve bien, no se ve el plástico colocado en el fondo de molde, se colocarían unas varillas, unos armados, o lo que se quisiera que diera dibujo, se colocan todos los elementos, los precercos, en este caso eran unas canaletas para instalaciones, que después hemos depurado a unos conductos de catálogo de una casa alemana que se llama Spellberg, y una vez colocado toda la armadura, la pasiva, incluso las celosías que atarán después, se hormigona. Una vez hormigonado se lo colocaría el aislamiento en esta misma cara y se voltea sobre una mesa paralela que se ha hecho el mismo proceso, se ha colocado un plástico, ¿no? Se hormigonaría, se colocan los huecos para las puertas y se desciende el panel, y una vez que ha curado ya se tiene un solo elemento que formará. Después aquí se verían las 2 fachadas, la interior y la exterior, con los acabados que se quisieran, que formarán toda la estructura y el acabado definitivo hacia el interior y el exterior, ¿no? Estos sistemas han ido avanzando. Bueno, estos son